Vamos empezando, por favor. Sí, doctor. ¿Sí me escuchan bien? Bueno. Sí, todo bien. Muchas gracias. Bueno, compañeros, mi nombre es Estrella. El día de hoy les voy a presentar un resumen de lo que son los síndromes mielodisplasicos aunado a leucemia. Voy a tratar de que esto sea lo más somero posible porque está bastante amplio. Entonces, para comenzar, pues el contenido, vamos a tener una introducción, la definición, epidemiología, la historia, la etiología, la patogenia, el cuadro clínico, los criterios diagnósticos, clasificaciones y pronóstico, aproximación al tratamiento, las conclusiones y las aportaciones. Entonces, como objetivos vamos a tener reconocer la definición de los síndromes mielodisplasicos y la leucemia, abordar el diagnóstico de estos mismos y conocer las opciones de tratamiento de los síndromes mielodisplasicos considerando que nosotros vamos a formar parte del tratamiento. Sin embargo, en esta parte, pues vamos a decidir en qué estadio está nuestro paciente. Y vamos a hablar de cómo el enfoque geriátrico es lo que marca la pauta. Bueno, como introducción, pues tenemos que recordar que el envejecimiento en todos los sistemas, pues existe. Entonces, muchas veces hay algo que se llama anemia del viejo. En esta parte, pues tenemos que considerar que se llevan a cabo en general. Los eritrocitos, pues no tienen un cambio como tal de la vida media, pero sí hay un cambio en el volumen sanguíneo. En cuanto a la médula ósea, aumenta el cociente de células grasas y células hematopoyéticas, y puede disminuir 1/3 de la médula ósea activa. También hay una disminución del 35% en las unidades formadoras de colonias eritroides, y hay cambios en las hormonas estimulantes, ya que puede surgir la incapacidad para producir el top de células madres y algunas interleucinas. En esta parte, pues también muchas otras células que tenemos en nuestro sistema sanguíneo, pues van a tener un cambio. Por ejemplo, hay mayor segmentación nuclear y granulación del citoplasma en los leucocitos. Hay un incremento de la respuesta de factores trombóticos y hay una disponibilidad reducida del óxido nítrico y aumento del daño oxidativo. Esto también va a producir una disminución del tiempo de sangrado, y hay un aumento del fibrinógeno de los factores 5, 7, 8, 9 y entre otros. También, pues, considerando lo anterior, vamos a tener que la edad avanzada va a ser un estado procoagulante y pues va a ser como un factor de riesgo para la trombosis venosa profunda. Como ya les mencionaba, pues la anemia hasta cierto punto es bastante común y se relaciona con un aumento de mortalidad en los pacientes, que sobre todo aquellos que tienen 85 años. Y también hay presencia de anemia de las enfermedades crónicas. En general se dice que hay una presencia de anemia en el 20% de los hombres y 13% de las mujeres. Ahora entrando ya un poquito más a lo que son los síndromes mielodisplásicos, estos van a constituir un grupo heterogéneo de neoplasias que van a afectar las células madre hematopoyéticas. Tiene una característica específica que tiene un riesgo aumentado de transformación en leucemia mieloide aguda, y que más adelante iremos viendo cómo afecta esto. Bueno, en sí, llamamos a síndromes mielodisplásicos aquellos que se caracterizan por tener citopenias progresivas, que tienen displasia en una o más líneas celulares, que existe la presencia de una hematopoiesis ineficaz y un riesgo de leucemia mieloide aguda, como ya lo habíamos comentado. La epidemiología en realidad es bastante interesante. En general mencionan que la mediana de edad de presentación es más o menos a los 70 años, pero pues conforme va aumentando la edad, pues el riesgo es proporcional. Entonces, se estimó una incidencia anual
que va de 0.5 por cada 100.000 habitantes cuando la persona tiene menos de 50 años, cuando tiene 50 a 59, este asciende hasta 5.3, de 60 a 69 años asciende hasta 15, en 69 a 70 años aumenta hasta 49 y en mayores de 70 la presencia es de 89 por cada 100.000. Entonces, como vemos, pues va aumentando. En general, se menciona que hay un predominio en el sexo masculino en la mayoría de las categorías que se encuentran. Sin embargo, hay algunos como la de la lesión 5Q, que es más común de las mujeres y solamente lo vamos a mencionar. También, pues, conforme a esto, pues hay ciertos factores de riesgo que se aunan a ello y pues va a ser más común en individuos que tengan una exposición a una terapia citotóxica. También en esta parte nos mencionan que la incidencia en adultos mayores es de 20 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, nos dicen que en general esta incidencia está infraestimada. Esto fue calculado en Estados Unidos, pero cuando lo calculaban algunos seguros como el Medicare, decía que este podía aumentar hasta 5 veces su incidencia. Pues ya habíamos mencionado que la prevalencia va a incrementar con la edad, por lo que en los mayores de 60 años se presenta de un 7 hasta un 35 por cada 100 habitantes. Entrando un poquito a la historia y remontándonos a esto, pues en realidad es un poco, bueno, es muy interesante esta parte porque al principio se enfocaban en buscar las causas de la anemia refractaria. También fue llamada como leucemia latente, leucemia oligoblástica y preleucemia. Esto por el tiempo y la evolución que lleva la enfermedad. Y históricamente, pues, la primera vez que se propuso usar el término de síndromes mielodisplasicos fue en 1982 con la FAB, que es la French American British Cooperative Leukemia Study, y pues ellos fueron los primeros que propusieron la terminología y los criterios para lo que hoy conocemos como síndromes mielodisplásicos. Fue hasta 1997 cuando la OMS propone por primera vez una clasificación que incluye múltiples criterios, entre los que destacan los moleculares, los citogenéticos, los inmunológicos, además de las características morfológicas para hacer el diagnóstico. Y en 2008, la misma OMS hace una revisión de esta clasificación para tener la que actualmente usamos. En cuanto a la etiología, pues en general nos mencionan que estas pueden surgir de nuevo como síndromes mielodisplásicos primarios o como resultado de una terapia, como síndromes mielodisplásicos asociados a alguna terapia. Pero pues van a compartir el resultado de que son una proliferación anormal de las células madre y pues van a tener un defecto iniciador que en la mayoría de los casos está a nivel de la célula madre mieloide y principalmente en células eritroides, mieloides y megacariocíticas. Esta también puede ser el resultado de efectos acumulativos que tengan a una exposición ambiental y aunado a un individuo que sea susceptible. También se encuentran mutaciones que pueden ser causadas por agresiones químicas, radiación o alguna infección viral y pues de los más asociados está el tabaquismo. En todos estos síndromes mielodisplásicos nos mencionan que los dos hallazgos morfológicos más comunes pues va a ser la presencia de citopenias que van a ser progresivas y dispoiesis en una o más de las líneas celulares. De hecho, a partir de ahí es como vamos a diferenciar de una anemia de la vejez a estos síndromes. Bueno, como tenemos múltiples teorías acerca de los eventos que nos llevan a los síndromes mielodisplásicos. Uno de ellos es el de la inflamación y la inmunidad innata.
y en este menciona que existe un clon maligno que nace o se origina en la médula ósea de los pacientes que tienen un fenotipo ya de envejecimiento. Y pues en esta parte, pues vemos que se pueden originar cambios genéticos que ocurren en los individuos susceptibles viejos y que se exponen a múltiples tipos de estrés que van a desencadenar lo anterior. Entonces, por eso es que es tan importante considerar los efectos de la edad aunado a el ambiente. También tenemos en esta parte que hay un modelo de progresión a la enfermedad. Este modelo que les muestro aquí es específico de lo que es el mieloma y pues va a surgir a partir de un evento genético inicial que está marcado por los cuadritos rojos. Y a partir de ello va a haber una recombinación y una mutación de estas células, así como anomalías que son citogenéticas primarias. Entonces, este clon fundador va a adquirir todas esas mutaciones y lo va a transmitir a las otras, progresando así a un mieloma múltiple. Y vamos a ver que a partir de ello pues van a surgir ciertos patrones y posteriormente va a avanzar hasta un mieloma que puede ser recidivante. También debemos considerar las vías de señalización que se encuentran en la regulación de estos síndromes mielodisplásicos. Muchos de ellos pues forman parte de la replicación y sobre todo de los más comúnmente afectados están los receptores tipo TUL, los receptores de interferón gamma y algunos transductores de señalización que se sobreexpresan para formar así o para llevar a estas células a una mutación que no permita la apoptosis de la célula. En general, pues se supone que el TNF1 y 2 tendrían que activar el dominio de la muerte asociada y esto tendría que activar los otros factores asociados y producir la fosforilación de las proteínas para que interactuara con los receptores RIP e induciera la actividad de transcripción. Sin embargo, pues al provocar esta activación del factor de transcripción, pues se realizaría a través de la quinasa y posterior a ello, esta misma vía va a afectar directamente a los receptores de muerte FAT. Así se iniciaría como tal, el factor de necrosis tumoral 2 y 1 tendrían el dominio de la muerte. Sin embargo, pues aquí es donde se llevan a cabo el daño y esto no llega a la función total. Bueno, y en esta parte vemos que son el factor de necrosis tumoral de hecho todos los que tenemos aquí en rojito están aumentados o se encuentran sobreexpresados, por lo que la célula pues no lleva a cabo las funciones que debería de tener. Entonces, ¿cómo sospecharíamos de que nuestro paciente está ante un síndrome mielodisplásico o algún tipo de leucemia? Pues la primera sospecha es a partir del cuadro clínico, aunque realmente no es tan específico.
Las primeras manifestaciones son la fatiga, que tiene mayor predisposición a infecciones, que tenga hematomas, y eso considerando que tenga o la línea celular que esté afectada. Sin embargo, muchas veces los pacientes se encuentran asintomáticos y únicamente llegan al consultorio con una biometría hemática alterada, y a partir de ello es como nos vamos enfocando al diagnóstico. Sin embargo, hay que considerar que como los síntomas son bastante inespecíficos, tenemos que considerar cualquiera como un signo de alarma. Entonces, si nuestro paciente se encuentra con fatiga, con disnea, con palidez, que tenga presencia de petequias, de púrpura o alguna megalia, o que observemos que esté muy predispuesto a infecciones, o que él mismo nos diga que tiene algún tipo de hemorragia, pues tenemos que indagar mucho más o abordar a este paciente, no dejarlo de lado. De hecho, para el mieloma múltiple hay nos mencionaban que dentro de las manifestaciones más comunes está el CRAB. El CRAB se presenta en el 74% de los pacientes, y este va a resumir las manifestaciones clínicas, distingue al mieloma sintomático del asintomático, y en este se mencionaba que el dolor o la dorsalgia era el síntoma más común. Observamos en esta parte que la anemia es el que representa o tiene la mayor incidencia, con un 82% en la población que tiene mieloma múltiple, y este presenta una hemoglobina menor a 10. Sin embargo, otros se asocian como las lesiones óseas con un 32%, que nuestro paciente presente una creatinina mayor a 2 miligramos sobre decilitro, que se presenta en el 24% de los pacientes, y que se asocia a un calcio mayor a 12 miligramos sobre decilitro, que este se presenta en un 13% de los pacientes. Entonces, van a haber múltiples manifestaciones que no debemos dejar de lado y en las que tenemos que estar interesados si es que se presentan. Por eso, cuando tengamos un paciente con estas características inespecíficas, tenemos que buscar intencionadamente exposición a tóxicos y también a fármacos, porque recordemos que es uno de los factores de riesgo. Entonces, entre los tóxicos vamos a buscar si el paciente tiene antecedente a consumo de tabaco, de alcohol, de arsénico, de algunos metales pesados. Y en cuanto a fármacos, si este paciente tiene antecedente de alguna patología oncológica que lo obligara a recibir terapia con quimio o con radio, que estuviera expuesto a ciertos antibióticos o algunos inmunosupresores, o también algún tipo de infecciones virales, sobre todo citomegalovirus, VIH, entre otros. Posterior a la sospecha por citopenia, pues el diagnóstico necesita confirmación, y en este caso nos enfocaríamos a una aspiración y una biopsia de médula ósea. Bueno, entonces para el diagnóstico, aparte de los estudios de gabinete que tenemos que pedir, como la biometría hemática, electrolitos séricos, el examen general de orina, la química sanguínea, tendríamos que pedir una sintometría de flujo, una hibridación fluorescente in situ o técnicas de secuenciación. Esto con el punto de establecer el diagnóstico de nuestro paciente y así darle la terapéutica adecuada. En esta parte, la citometría de flujo ayudaría a identificar los patrones fenotípicos anormales y puede ser de ayuda en los casos de displasia mínima y en el principio de la enfermedad de nuestro paciente, en donde una hemoglobina o un menor a 10 o una anemia no represente tanto daño. A partir de esto podríamos establecer el diagnóstico. Lo que les comentaba era esto, que a pesar de que existen otras patologías que nos predisponen para tener citopenias, es importante que le distingamos de los síndromes mielodisplásicos.
Por ejemplo, en una citopenia idiopática de significado indeterminado, vemos que sí se puede presentar uno o más citopenias, pero en cuanto a la displasia, no debería de estar o debería de ser mínimo. En las mutaciones, pues no deberían de estar y en general el ICUS estaría solamente definido por la ausencia de la clonalidad. Ahora, en esta parte nos mencionan que pues el riesgo de progresión en esta patología podría ser de hasta un 10% a los 5 años, que es muy diferente ante los pacientes de síndrome mielodisplásico, que se presenta hasta en el 85% de los pacientes. También están otros, por ejemplo, la citopenia clonal de significado indeterminado, que en esta parte, dependiendo de la presentación, el 36% puede presentar una mutación, sin embargo, pues va a tener ciertas características que lo van a permitir o van a permitir hacer el diagnóstico diferencial y lo vamos a volver a repetir. Bueno, como ya les mencionaba, nuestro paciente necesita un abordaje completo, entonces vamos a pedir un hemograma con frotis de sangre periférica y esto es con carácter obligatorio porque tenemos que verificar el número de líneas que tengan displasia. Tenemos que pedir el porcentaje de blastos y el número de monocitos. También en cuanto al mielograma, también sería de carácter obligatorio, ya que en este vamos a verificar también el número de líneas de displasia, el porcentaje de blastos y de sideroblastos en anillo. Para el confirmatorio sería la biopsia de médula ósea, en donde el valor diagnóstico está especificado por la fibrosis, la celularidad y la inmunohistoquímica. El análisis citogenético, que en este vamos a observar las anormalidades cromosómicas, que dependiendo de eso también podríamos establecer el tratamiento al que es más adecuado o el que quedaría mejor con nuestro paciente. Ahora, como les comentaba, algunas como el FISH y el inmunofenotipo por citometría de flujo no están obligadas, sí serían recomendadas, porque en esta parte buscaríamos las anormalidades específicas y distinguir entre una mielodisplasia o una citopenia de origen no clonal. Sin embargo, mencionaba que era más como para los estudios respecto al tratamiento de los pacientes. Y pues en algunos casos específicos, dependiendo de la presentación, pues se le podría pedir una secuenciación para buscar mutaciones genéticas, pero eso también dependería de la edad del paciente. Bueno, también pues considerando esto, el aspirado de médula ósea pues nos permitiría una evaluación detallada de la morfología celular y la evaluación de porcentaje de los blastos, que es lo que nos importa para diferenciarlo de una leucemia. En cuanto a la biopsia, pues esta nos permitiría determinar la celularidad y la arquitectura de la médula ósea. Entonces, en esta parte, pues nos decía que posterior a todos los estudios de citogenética, pues ya podríamos establecer, de acuerdo a lo que encontráramos, el riesgo que tenga nuestro paciente de progresión y a partir de esto podríamos establecer la mortalidad que tenga. Más adelante vamos a ver que realmente, aunque los síndromes mielodisplásicos y en general la leucemia, se menciona que ha disminuido su incidencia, la mortalidad sigue siendo bastante alta. Entonces, vamos a comenzar con la morfología. Realmente no... es bueno saber cómo se tiene que observar esto, porque como se afectan múltiples líneas, pues va a tener un cambio de morfología y que podemos observar tan solo con un frotis. Entonces, sospechamos ya por la citopenia y buscamos una morfología. En cuanto a los eritrocitos, hay una presencia de macrocitos ovalados. Esto, si recordamos, necesitamos pedir múltiples estudios y
nos piden que los valores de vitamina B12 y folatos sean normales. Si encontramos niveles normales de todo lo demás, pero hay macrocitos ovalados, quiere decir que tenemos que seguir abordando. También nos mencionan que hay microcitos hipocrómicos y que esto es a pesar de reservas adecuadas de hierro. Se puede presentar también una población dimórfica de glóbulos rojos, que puede haber poiquilocitosis o un punteado de basófilos y entre otros que son más específicos como los cuerpos de Jolle-Yuli y los sidericitos. Entonces, en general, pues la evidencia morfológica de dismielopoiesis pues va a tener un citoplasma basófilo persistente, va a tener una granulación anormal y van a tener formas nucleares anormales. Y la adquisición citoplásmica pues va a ser desigual. Más adelante les voy a enseñar algunos ejemplos de esto. Las plaquetas también pueden estar afectadas y mostrar una morfología dispoyética en la sangre periférica. Y en esta parte lo manejaríamos como una dismegacariopoiesis. Los cambios comunes de estas pues van a hacer que encuentren plaquetas gigantes o granulación plaquetaria normal, que puede ser sin granulocitos o hipogranulación. Entonces también puede generar grandes megacariocitos mononucleares o que sean micromegacariocitos, que se encuentren macromegacarioblastos o ambos, y que tengan sus formas nucleares anormales, tanto en los megacariocitos como en los blastos. En general, pues tendríamos que reconocer las formas normales, pero en esta parte, pues vemos que los eritrocitos no tienen la forma bonita que deberían de tener. Si vemos, pues hay macrocitos, no tienen ni el mismo tamaño, todos son diferentes. También vemos que hay precursores que tienen una forma que no es adecuada, que se encuentra con granulocitos y que la tinción es bastante diferente. Posterior a que ya tenemos esto, es como podemos entrar en las clasificaciones. Si recuerdan, la primera que les dije es la FAP, y en esta parte nos divide en 5 clases de síndromes mielodisplásicos, dependiendo de la cantidad de displasia y del número de blastos en la médula ósea. Esto con el fin de diferenciarlo, ya que el diagnóstico de leucemia aguda, como les mencionaba, requería al menos de un 30% de blastos en la médula ósea. Entonces, la FAP nos lo divide como anemia refractaria con sideroblastos en anillo, anemia refractaria con exceso de blastos, leucemia mielomonocítica crónica y anemia refractaria con exceso de blastos en transformación. El diagnóstico diferencial también es importante porque, pues, como ya les mencionaba, varias características específicas o morfológicas son similares en muchas otras enfermedades. Por ejemplo, si hay una deficiencia de vitamina B o de folatos, si hay exposición a metales pesados, si hay deficiencia de cobre, algunos congénitos como la anemia de Fanconi, si tiene una infección por parvovirus, algunos agentes quimioterapéuticos o la hemoglobinuria paroxística nocturna. Si recuerdan, en la parte principal del diagnóstico, pues lo primero que buscamos es que se haga diagnósticos diferenciales con el ICUS, con el CHIP y con el CUS. En esta parte, con la citopenia idiopática de importancia indeterminada, pues van a ser citopenias que son inexplicables y que en sí no se sabe realmente si tienen un trastorno clonal. Si recuerdan, teníamos que podría estar normal. En cuanto a la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado, pues en este sí va a haber una mutación clonal, pero no va a cumplir con los criterios de la OMS para un diagnóstico de una neoplasia hematológica. Y puede tener un recuento sanguíneo normal con cambios mínimos. En la citopenia clonal de importancia indeterminada, en esta no va a tener una explicación clínica significativa
y también tiene una mutación clonal y no va a cumplir con ningún otro criterio definido por la OMS para un síndrome mielodisplásico u otra neoplasia que sea hematológica. Y como vemos, pues entre esto, si recuerdan, les había mencionado que se tenía que hacer un diagnóstico diferencial entre la anemia en las personas o en la vejez, que se presentan alrededor del 28% de los pacientes cuando son mayores a 60 años, y en el síndrome mielodisplásico se presenta en un 34%. Si vemos la presentación, pues es diferente. Regularmente asociamos que conforme la edad va aumentando, los síndromes mielodisplásicos también. Sin embargo, la presentación más típica la ponen dentro de los 69 años, mientras que la anemia en pacientes viejos lo asocian en pacientes que tengan 75 años o más. La diferencia de hemoglobina, pues en esta sí va a ser un poquito más específica. Si vemos en los síndromes mielodisplásicos, va a tener una media de 9.9, mientras que en la anemia, cuando es benigna, es en un paciente viejo, va a ser de 11.2 más menos 2, que hasta cierto punto nos obliga a descartar el diagnóstico, pero no nos llama tanto la atención. Ahora, como les mencionaba desde el inicio, pues la anemia en la vejez está asociada a la mortalidad. Y si vemos, la diferencia con el síndrome mielodisplásico es que la progresión a una neoplasia mieloide a 3 años es del 50%. Para todo esto es que tenemos que hacer un diagnóstico de exclusión con todo el abordaje diagnóstico que antes habíamos pedido. En general, la sociedad chilena nos comentaba que los criterios diagnósticos para esto, pues va a ser la presencia de anemia, generalmente con una hemoglobina menor a 10, un volumen corpuscular medio normal o mayor a 100, un RDW aumentado por anisocitosis, que se presente leucopenia en 50%, pero blastos menor a 20, que haya presencia de trombocitopenia en el 25% de los casos y la pancitopenia en el 50% de los casos. Otros criterios diagnósticos que también nos proponen son estos, que se va a asociar a cambios cuantitativos inexplicables de uno o más elementos sanguíneos con la hemoglobina menor a 10, el reconto de neutrófilos menor a 1800 y las plaquetas menor a 100,000. La evidencia morfológica de una displasia significativa donde un mayor o más del 10% de los precursores eritroides, granulocitos, megacariocitos en la inspección de la biopsia estén afectados y haya ausencia de otras causas de displasia. Y en esta parte, otra vez mencionando lo de los blastos, que esté menor a 20%, porque si no se consideraría ya un estudio para una leucemia mieloide aguda. En esta parte vemos lo que es la clasificación de la OMS, que fue dada en el 2008. Si recuerdan, fueron 2 revisiones y pues en esta nos lo divide como... Perdón. Como una citopenia refractaria con displasia de una sola línea, con anemia refractaria con sideroblastos en anillo, una citopenia refractaria con una displasia de múltiples linajes, con una anemia refractaria con exceso de blastos, el síndrome mielodisplásico que tiene afectado el 5Q aislado, síndrome mielodisplásico que no está clasificado y el síndrome mielodisplásico infantil. Y bueno, en esta parte ya abordando cada una, pues en cuanto a la citopenia refractaria con displasia de un solo linaje, pues en los hallazgos vamos a observar que solamente se va a afectar un linaje y que en esta parte los blastos son raros o son menores al 1%.
Y en general, pues los hallazgos en médula ósea es que más del 10% de las células van a estar afectadas, pero de una sola línea celular, y menos del 5% van a ser, va a tener la presencia de menos del 5% de blastos, y menos del 15% de los precursores eritroides van a estar afectados. En cuanto a la anemia refractaria con sideroblastos en anillo, pues los hallazgos en sangre va a ser que hay presencia de anemia, no va a haber presencia de blastos. Más del 15% de los precursores eritroides van a ser sideroblastos que van a ser anulares, y en esta parte solamente va a haber una displasia eritroide y afecta al menos del 5% de los blastos. En la anemia refractaria con exceso de blastos, la tipo 1, que también es llamada RAEP1, en esta, los hallazgos en sangre, pues en esta sí va a haber múltiples citopenias, menos del 5% van a ser blastos, y hay un conteo menor a 1 de monocitos. Entonces, en esta parte, pues en la médula ósea podemos encontrar que puede afectar solamente una línea celular o múltiples líneas celulares, y de estos, los blastos pueden estar presentes entre el 5 al 9%. Y posteriormente, en cuanto a la anemia refractaria con exceso de blastos tipo 2, en esta vamos a ver que está igual la presencia de citopenia, pero los blastos están del 5 al 19% y tiene las mismas características entre los monocitos. Igualmente va a estar afectado uno o varios linajes, y otra vez el conteo de los blastos del 10 al 19%. El síndrome mielodisplásico que no está clasificado en los hallazgos en sangre van a ser las citopenias, y que puede presentarse menos de 1% de los blastos. En cuanto a los hallazgos en médula ósea, nos dice que hay displasias en menos del 10% de las células, o en más células lineales de las células mieloides, cuando se acompañan de una anormalidad genética o citogenética. Y en esta parte, pues, se debe de considerar como presuntivo el diagnóstico cuando haya evidencia de un síndrome mielodisplásico, y va a presenciarse menos del 5% de los blastos. El síndrome mielodisplásico asociado con el 5Q aislado, en esta parte vemos que los hallazgos en la sangre va a ser la anemia, que el recuento de plaquetas generalmente está normal o incrementado, y que los blastos pueden estar menor a 1% o pueden quizá no encontrarse. También en cuanto a los hallazgos de médula ósea, vemos que los megacariocitos pueden estar normales o aumentados, y que pueden tener un núcleo hipolobulado, que puede haber presencia de menos del 5% de los blastos, que la normalidad que se va a encontrar asociada va a ser la de la aislada al 5Q. Y bueno, posterior a esto, vamos a hablar un poquito más de la progresión de la enfermedad, porque pues existen múltiples hallazgos que nos hablan de ya en esta parte de una lesión activa de un mieloma múltiple, o la diferencia con una gamapatía monoclonal de significado incierto, o un mieloma múltiple fulminante. De hecho, más adelante vemos una gráfica de esta progresión. Bueno, cuando tenemos la presencia de la gamapatía monoclonal de significado incierto, cuando medimos las proteínas, en específico la proteína M sérica, se encuentra menor a 3 gramos sobre decilitro,
la proteína M en orina puede estar ausente, el porcentaje de células plasmáticas de la médula ósea es menor al 10% y en esta nos marca que el evento definitorio de mieloma pues va a tener ausencia del mismo. Y el riesgo de progresión pues va a ser de 1% al año. Ya cuando nos pasamos al mieloma múltiple fulminante, vemos que estas cantidades cambian. Cuando hablamos de la proteína M sérica, va a aumentar o va a ser mayor a 3 gramos sobre decilitro, cuando es en orina mayor a 500 miligramos por día. Y el porcentaje de células plasmáticas de la médula ósea va a estar entre un 10 al 60%. Y el riesgo a progresión en los primeros 5 años va a ser del 10%. Posterior a los siguientes 5 años, va a aumentar solamente el 3% por año. Ahora, cuando ya hablamos de un mieloma múltiple activo, vemos que ya hay más de un evento definitorio de mieloma y que puede tener o células plasmáticas clonales de la médula ósea en más del 10% o un plasmocitoma comprobado por biopsia. Y en esta parte encontramos hipercalcemia, bueno, asociada a hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia o lesiones óseas. Y también biomarcadores de malignidad que está presente en más del 60% de las células plasmáticas de la médula ósea monoclonal. Y más de una lesión focal en la resonancia magnética que sea mayor a 5 milímetros del tamaño. Y bueno, también otra parte que tenemos que considerar son la clasificación de los síndromes mielodisplásicos o las neoplasias mieloproliferativas, en donde los dividen de acuerdo a si es una leucemia mielomonocítica crónica o si es una mieloide crónica típica que tiene un BCR o ABL1 que está negativo, si tiene una leucemia mielomonocítica juvenil o una neoplasia mielodisplásica mieloproliferativa que no está clasificada. Y esta parte era la que les mencionaba. Esta es específica de lo que es el mieloma múltiple. Sin embargo, vemos que tiene un periodo en donde la presentación es asintomática. Posteriormente se asocia a la presencia de los síntomas o que haya un diagnóstico incidental en donde le proponemos al paciente el tratamiento, se puede someter a la primera línea de tratamiento y puede remitir. En este momento ya estamos hablando de un paciente que ya está sintomático. Ya en este tiempo podemos proponerle otra vez una segunda línea de terapia y puede haber una segunda remisión. Sin embargo, esto puede avanzar siendo la terapia inefectiva y pues esto va a seguir progresando conforme el tiempo y por esto es que es importante un diagnóstico temprano y que la terapéutica sea la de elección de acuerdo a lo encontrado en los laboratorios y al paciente, adecuado al paciente. Por eso se establecen distintos modelos de pronóstico de acuerdo a lo que encontremos con el paciente. Este es un modelo que se propuso para establecer un menor riesgo y en esta las características que tomaban en cuenta era la citogenética que estuviera desfavorable, que la edad fuera mayor a 60, que la hemoglobina al momento del diagnóstico fuera menor a 10, que las plaquetas estuvieran menor a 50 o que se encontrara de 50 a 200 y los blastos en médula ósea estuvieran presentes en más del 4%. Entonces, con estos puntos se podría establecer el riesgo que tenía el paciente de fallecer a los 4 años. En general, nos decía que si el puntaje se encontraba en 1, la mortalidad a 4 años ascendía solamente a un 82%, y así sucesivamente.
También hay otra que es el IPSS para establecer también el riesgo y la terapéutica que se va a llevar a cabo. Y pues en esta parte nos mencionaba igualmente el punto de tener la citogenética, la presencia de blastos, la hemoglobina, de acuerdo a cómo lo encontráramos, las plaquetas y también otros factores con los que podíamos establecer un score y decirle a partir de ello cuánto o la supervivencia que tenía nuestro paciente para recibir la terapéutica. Entonces, si vemos en la parte de abajo, donde ya se establece el puntaje de riesgo y la mediana de supervivencia, si el puntaje total nos daba menor a 1.5, pues esto era establecido como muy bajo y tenía una supervivencia de 8.8 años. Pero sí, tomando en cuenta que pues el cariotipo era bastante bueno. Otros como el score cuando ya se encuentra muy alto, en donde nos da un puntaje mayor a 6, o bajo estas condiciones nuestro paciente ya solamente tenía una supervivencia de 0.8 años. Y pues el cariotipo ya era muy pobre, realmente tenía un abordaje complejo y tenía más de 3 anormalidades asociadas. Y bueno, entonces, ya tenemos que nuestro paciente tiene los síntomas, estableció el diagnóstico y posterior a ello, pues tenemos que considerar las citopenias, la presencia de fatiga que tiene nuestro paciente y las complicaciones que pueden tener. Aunado a esto, por ejemplo, en esta vemos que la salud ósea de nuestro paciente, cuando hay presencia de mieloma múltiple, pues ya va a tener una enfermedad en los huesos que va a necesitar de una terapia que complemente. Y cuando vemos a mieloma múltiple, pues ya van a necesitar la administración de algunos agentes modificadores de hueso, entre otros. Y pues enfocándonos a esto, el tratamiento nos dice que su objetivo principal es determinar un enfoque que sea adaptado a la biología de la enfermedad, a la edad, al estado funcional y a las comorbilidades. Y pues nos mencionaban que es un tratamiento que es multidisciplinario y tiene que ir enfocado a las decisiones de tratamiento, a las modificaciones de dosis, si el paciente es candidato para trasplante, si el paciente tiene alguna preferencia o si solamente va a tener un soporte paliativo. También en cuanto a esto, pues nos mencionaban que para el paciente geriátrico es importante calcularle múltiples escalas, sobre todo a partir de la funcionalidad, y que una de las que venía tomando mayor auge eran las escalas de fragilidad para saber si nuestro paciente iba a ser o no candidato a las terapéuticas propuestas. Además, el tipo de presentación del mieloma, hablando del estadio en el que se encuentre, de las citopenias que presente el paciente, de la presencia o no de hipercalcemia, de si nuestro paciente ha tenido fracturas o si esto es un impedimento, si ha tenido múltiples infecciones o si nuestro paciente tiene disfunción renal. Por ello, pues las medidas, siempre se deben de calcular las medidas para la actividad cotidiana y el estado funcional. Y nos proponen que al menos siempre tengamos un Karnofsky de base y un ECOG, que son las que se han utilizado para los ensayos clínicos y el manejo personalizado de nuestro paciente. Así que, de acuerdo a esto, es como nosotros vamos a establecer si nuestro paciente va a ser candidato o no al tratamiento. Y pues a partir de esto,
nos dicen someramente que el paciente que sea menor a 75 años y tenga una buena funcionalidad respecto a las escalas que calculamos y a Karnofsky y a ECOG, pues vamos a considerar si es candidato para un trasplante autólogo o si va a ser candidato para una terapia de triplete, si va a ser candidato para un inhibidor de protosoma, que entre estos está el calcifomib o el bortezomib, si va a ser candidato para esteroide, dexametasona o prednisona, o si va a ser candidato a un inmunomodulador como lenalidomida y talidomida, que de hecho, entre los estudios que se realizaron, la lenalidomida era de los que tenían mejores resultados y también estaba asociado a mejor respuesta cuando estaba o había la presencia de una normalidad del 5Q. Y otros como el caratumumab. Entonces, bueno, como ya les mencionaba, no es solamente cuestionar a nuestro paciente del estadio en el que se encuentre, sino también de lo que quiera, y por esto nos vemos obligados a hacer una valoración geriátrica integral, buscando que nuestro paciente esté de acuerdo con el tratamiento que se vaya a ofrecer y que esto sea un tratamiento adecuado, que le ofrezcamos lo mejor, porque de hecho también podemos ofrecer una terapia paliativa de acuerdo al nivel o al resultado de las escalas que apliquemos. Nos decía que en esta parte pues tenemos diferentes resultados o diferentes acciones que vamos a dar para nuestros pacientes si el paciente es un paciente que no tiene fragilidad, que hasta cierto punto es joven, que tiene una función cardíaca adecuada, que su función hepática esté adecuada, pues nuestro paciente va a tener una terapia hasta cierto punto más agresiva y con esto vamos a proponer pues terapias que sean de múltiples dosis al día y que esto no afecte la calidad de vida que tiene nuestro paciente. Les mencionaba que pues en general esto se ofrece para los pacientes que tienen menos de 75 años y que pues tenga esta elegibilidad. Ya cuando hablamos de un paciente que se encuentre entre los 76 a los 80 años y que encontremos alguna anormalidad dentro de las escalas que aplicamos, pues los regímenes van a ser menos agresivos. Se puede dar la terapia una vez al día o una vez por semana de acuerdo a lo que encontremos. Si nuestro paciente ya es un paciente frágil, que tenga muchas comorbilidades, que sea un paciente dependiente para sus actividades y que encontremos múltiples alteraciones en todas las escalas en las múltiples escalas que tenemos, pues realmente tenemos que considerar ahí si le vamos a dar terapia o solamente va a tener una terapia paliativa o de soporte. Nos mencionaban que pues de acuerdo a esto, este es un artículo que salió apenas en el 2021 y que nos decía que vamos a manejar a la terapéutica como si fuera un semáforo. Y en el nivel 0, que es nuestro paciente que es candidato para todo este tratamiento, pues le vamos a poder dar distintas terapéuticas. Y vemos que pues las dosis van disminuyendo de acuerdo a el semáforo que vamos viendo. En el verde le vamos a poder dar las dosis plenas, le vamos a poder dar los ciclos adecuados y no, hasta cierto punto el daño no va a ser tan riesgoso para nuestro paciente. Sin embargo, como va avanzando en el riesgo intermedio o que se llama el nivel 1 del tratamiento, pues ya se van a ir disminuyendo las dosis. Y en el nivel 2 o menos 2, que es el que ya habla de una terapéutica bastante ligera, pues en esta parte sí vamos a tener las dosis bastante restringidas. Ahora, ¿cómo vamos a ver que nuestro paciente sí tiene respuesta al tratamiento?
pues esto va a depender de la línea que estuvo afectada y en cuanto a la eritroide nos mencionan que si el paciente inició con una terapéutica con una hemoglobina menor a 11, previo al tratamiento, si esta aumenta de 1.5 gramos por decilitro durante al menos 8 semanas, esto es una respuesta al tratamiento. O si hay una disminución del número de transfusiones, y nos mencionaba que esta era de 4 en 8 semanas. En cuanto a la plaquetaria, si nuestro paciente tiene plaquetas menores a 100,000 previo al tratamiento y este aumenta más de 30,000, entonces se menciona que el paciente tiene una adecuada respuesta. Y en cuanto a los neutrófilos, si el recuento de neutrófilos es menor a 1,000, debe de tener un aumento del 100% o un aumento absoluto mayor a 500. Y en ese caso ya lo consideraríamos una respuesta a tratamiento. Y pues ya en esta parte vamos a ver si este paciente va a tener una remisión completa o parcial únicamente. Y vamos a ver la progresión de la enfermedad si la terapéutica está funcionando. Ahora, abordando como tal la leucemia, pues vemos que esta también tendrá un predominio en el sexo masculino, que esta se presenta en una persona de cada 70 y que la incidencia es de 12.8 por cada 100,000 personas cada año. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, en donde la prevalencia más alta era en personas blancas y también lo asociaban a un aumento de su incidencia con la edad. ¿Por qué es importante? Porque en general, pues el número de casos hasta cierto punto, conforme la edad, pues va aumentando. Observamos que a partir de los 50 años va en un aumento que nunca para. Y también vemos en esta gráfica que son los hombres quienes presentan mayor incidencia de lo que es la leucemia. Y vemos también que de acuerdo a los diferentes estudios, pues la supervivencia conforme la edad va avanzando, va disminuyendo. En este caso, pues sería inversamente proporcional. Y es por esto que el diagnóstico es tan importante. Entonces, como definición, tenemos que la leucemia es una enfermedad neoplásica que se va a caracterizar por una proliferación maligna de células madre hematopoyéticas en la médula ósea, la sangre periférica y a menudo se encuentra en otros órganos. Y esta se va a encontrar dividida en 4 tipos, que es la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia mielógena aguda, la leucemia linfocítica crónica y la leucemia mielógena crónica. En esta parte, de hecho, vamos a ver que la evolución es diferente respecto a su clasificación. Las agudas van a ser rápidas y las crónicas van a ser lentas. Los factores de riesgo que incluyen pues, son la predisposición genética, los factores ambientales y la exposición a radiación. Y dentro de esto, algunos síndromes genéticos como el síndrome de Down o que tenga neurofibromatosis, si el paciente estuvo expuesto a benceno, si estuvo expuesto a algún pesticida y de hecho también se asoció la presencia de obesidad porque mencionaban que un aumento de 5 kilogramos por metro cuadrado respecto al IMC se va a asociar a un riesgo relativo de presencia de leucemia en un 13%. Los síntomas, al igual, son inespecíficos. Puede haber presencia de fiebre, de fatiga, de pérdida de peso, de dolor, de hematomas, de presencia de hemorragias, petequias, entre otras. Entonces, al ser tan inespecífico, es importante igualmente abordarlo. Como ya les mencionaba, lo vamos a dividir según el tipo de célula involucrada, que va a ser linfoide o mieloide, y de ahí va a ser de acuerdo a la etapa de madurez de las células en las que se encuentra, siendo aguda cuando están menos diferenciadas y crónica cuando están más diferenciadas. Y esta es la razón por la que la crónica tiene una progresión tan lenta.
Entonces, de acuerdo a esto, pues las características de los principales subtipos en cuanto a la leucemia linfoblástica aguda, pues las células blásticas va a haber células blásticas en el frotis de sangre periférica o aspirado de médula ósea. Tiene un grupo afectado que son los niños y los adultos jóvenes. Las características, como ya les mencioné, son bastante dispersas. Los síntomas, fiebre, que está cansado, el sangrado, algún tipo de dolor. Y pues las tasas de supervivencia para estos pacientes, para mayores de 50 años, pues es del 25%. A partir de estas, todas las demás leucemias sí se presentan en los adultos. De hecho, esta es la única que se presenta más comúnmente en niños. En cuanto a la leucemia mieloide aguda, pues en estas va a haber presencia de células blásticas en el frotis de sangre, va a haber de sangre o de médula ósea, y los adultos van a ser el que tiene el mayor grupo, con un 80% de presencia de una leucemia mieloide aguda. Los síntomas igual inespecíficos, y tiene una tasa de supervivencia en mayores de 50 años del 14%. La leucemia linfocítica crónica, donde la expansión clonal va a ser de al menos 5.000 linfocitos B, y de ahí esta va a afectar a los adultos mayores, y de estos el 85% va a ser mayor de 65 años. Realmente este es bastante, o bueno, como les mencionaba, al ser crónico, su progresión es muy lenta, y muchos de los pacientes pueden presentarse asintomáticos o pueden presentar hepatosplenomegalia o alguna linfadenopatía, y la tasa de supervivencia de mayores de 50 años pues va a ser del 83%, que corresponde con que es crónico. Cuando hablemos de una leucemia mielógena crónica, esta va a estar asociada a los cromosomas Filadelfia, va a ser en adultos. Los síntomas pueden presentarse en 20%, son igual inespecíficos, puede presentarse asintomático, y entre los signos se encuentra la esplenomegalia. La tasa de supervivencia en mayores a 50 años va a ser del 48%. Y lo que mencionábamos, que conforme va aumentando la edad, también la incidencia de leucemias va aumentando. Y de esta, la leucemia linfocítica crónica es la que tiene mayor incidencia. Ahora, para este abordaje, pues vamos a ver que se detecta los leucocitos con un recuento de glóbulos blancos mayor a 11.000, y que se verifica con un hemograma completo. Pero aquí únicamente tenemos una sospecha bastante ligera, porque existen múltiples enfermedades que pueden causarnos esto, por lo que debemos de descartar que haya alguna infección crónica, que haya presencia de alergias, de alguna infección parasitaria, que sea secundaria a fármacos, que también tenga alguna infección viral. Y esto lo vamos a descartar de acuerdo al predominio de línea que tenga. Si ya si ninguno de estos tuvo una relevancia, es necesario que se obtenga un frotis, y a partir de esto linfocitos tienen una apariencia normal, o puede estar asociada a una leucemia linfocítica crónica, que si recordamos, como la progresión es tan lenta, a veces no es evidente. También si el número de linfocitos
de apariencia normal pues está aumentado o cuáles son sus características. Y posterior a ello es como vamos a abordar. Si tiene un aumento de número de células precursoras hematopoyéticas, vamos a buscar los blastos. Si tiene un aumento de blastos, entonces posiblemente es una leucemia aguda. Tenemos que buscar signos o si se encuentra inmunofenotípicamente no, inmunofenotípicamente que esté igual o bueno, que corresponda al diagnóstico. Y a partir de ello, pues ahí sería cuando necesitamos los estudios complementarios. En cuanto a esto, también si tiene pocas células o tiene pocos blastos, pues vamos a buscar o confirmar la presencia de una su retroalimentación. A ver, por favor, abrimos las cámaras. Que le quieren comentar o preguntar a su compañero. En el caso de cómo explicaste todo el desarrollo, tanto la hematopoiesis normal y los cambios asociados a la edad, eso creo que también es muy importante, algo que nos tenemos que llevar todos. Pero quizá, digo, no es algo que nos pregunten, por ejemplo, o que nos hagan evaluación en el examen de consejo, como las figuritas, ¿no? Pero quizá también eso, al menos desde mi punto de vista, es un poquito, ayuda a lo gráfico a no hacerla tan monótona en el momento de las presentaciones. Pero en general, pues estuvo bien. Creo que sintetizar toda esa información sí es un poquito pesado. Quizá creo que deberíamos, no sé si está de acuerdo el doctor Lascano, de hacer algunos casos clínicos o algo así para poderlo como entender un poquito más. A mí honestamente me cuesta un poco de trabajo, siempre me confunden estos temas. Y yo creo que a todos nos quedaría un poquito más claro si llevamos a cabo los casos clínicos. Creo que alguna vez pues hemos tenido algún paciente en esta situación, ¿no? A mí personalmente me costó muchísimo diferenciar como tal los síndromes mielodisplásicos de como tal la clasificación de leucemia. Por eso es que lo dividí, porque creí que era como más como para apartarlo, pero sí, me costó muchísimo esa parte y sí. Es una leucemia mieloide aguda, entonces ese es el como que
el punto clave que hay que recordar. Y bueno, también, como ya se mencionó, o sea, la edad promedio es alrededor de los 70 años. Entonces, si se llega a evaluar una anemia que pues descartamos que no sea por deficiencia o así, pues ya luego irnos a la toma de la médula ósea, ¿no? O sea, bueno, más que nosotros, pues obviamente saber cuándo es necesario que lo vea hematología. Recuerda. Bueno, yo quiero comentar algo. A mí la verdad sí me pareció que estuvimos un poquito perdidos en el tema. Y siempre les he comentado, si no dominamos, por ejemplo, estos temas de hematología, que son un poco más complicados, son más especialistas, buscar primero una bibliografía básica, y ya a partir de ello empezar a leer después artículos respecto. Solo yo creo que sí nos perdimos un poquito en el sentido de que hasta la clasificación estaba un poco vieja. Aquí ya no sé si se ve mi pantalla. O sea, esta es la clasificación, la última clasificación en 2016 del síndrome mielodisplásico según la que presentaste en 2008, básicamente es donde se manejaba lo de las anemias considerables de anillos y las anemias refractarias y eso. Un poquito el nombre, básicamente sigue un poquito más de la parte del IPSS-R, la versión revisada, que es la que presentaste, que pusiste en la presentación. Hay otra que se llama IPSS nada más, esa no es la revisada. La revisada la parte de, pues ahora sí como que la valoración, pues claro, como nosotros como geriatras, es a quién vamos a darle tratamiento y por qué les vamos a dar tratamiento o qué tratamiento van a ser candidatos específico de mielodisplásico, de leucemia, eso lo vamos a ver después, porque por ejemplo, aquí tenemos específicamente si el paciente es robusto, prefrágil, frágil y que se determine, porque de ahí vamos a ver si es o no candidato a tratamiento específico, que es la lenalidomida. Entonces es diferente si le vamos a dar eso, o también existe también la azacitidina, que sería el otro tratamiento como de los principales que hay. Entonces siento que si nos perdimos un poquito, nos fuimos a abarcar otros temas que no eran como tal el tema que pues era en cuestión, pero si no, miren, les recomiendo este artículo, 4 páginas, literalmente un chapuzón así súper básico de qué son los síndromes mielodisplásicos. Incluso vieron aquí análisis morfológico, lo que comentábamos del IPSS y células hematopoyéticas, que muchos incluso lo clasifican como si estuviera allá afuera para los adultos mayores de 70, 65 años. Entonces, pues, básicamente siento que nos perdimos un poco, espero pueda ayudarles la aportación. Ok. ¿Con quién se están apoyando? No sé si
Creo que se cortó un poco su audio, doctor. Ah, ¿no se oye? No, no se escuchó la parte que preguntó. Ah, bueno, nada más les preguntaba que si se están apoyando también con los residentes de aquí del 1, que ya tenemos cruceres de mayor. Los compañeros del 2 y del 3, creo que la puerta estaba abierta y les ayuden para hacer sus presentaciones. Básicamente era lo que les preguntaba. Es un grupo en el que estamos todos y se subieron incluso artículos al Drive para apoyo, para que todos los pudieran revisar. Ok. Bueno, muy bien. Doctor. Sí, tendrá. Parece que los temas están muy amplios, ¿no? Hematología en 2 días, ¿ok? Entonces se complica mucho, ¿no? Se complica mucho. Y luego leucemia, ay, caray. Entonces está complicado, desde ahí empiezan las complicaciones. Sí. ¿Por qué? Ajá, dime. ¿No les parece? Deberían hacer los temas, pues yo creo que cortos, ¿no? Yo creo que sí vale la pena que revisemos ese temario, porque como dice, no sé, como si no viéramos nada de todos modos, y no que era ni siquiera un tema bien asentado. Sí, porque no, esto sí estuvo kilométrico. Entonces, y son temas importantes que incluso uno de cada uno de ellos puede ser suficiente para una clase. Nos hacen llegar el temario, ya sea a mí, al doctor Lascano, a Cesarín, Diego, que espero que ya pronto se integren. Es que en teoría sí vienen separados los temas, por eso viene separado mieloma y creo que alguien más da leucemia, o sea, prácticamente hoy solo era síndromes mielodisplásicos. No, el mío era síndromes mielodisplásicos y leucemia. Venía así. Sí, yo también lo corroboro. Verificarlo. Porque también el esfuerzo de abarcar todo, pues también es mucho, ¿no? ¿Te vas Yo bien? nomás te subiría unas 2 revoluciones y poner distractores. Y sí, es que sí está, yo lo veo muy complicado, bueno, para tener tantos temas en una sola sesión, ¿no? Hay, lo que tú dices, Jessy, es de las calculadoras, vienen en las aplicaciones, ¿no? A ver, déjame buscarlo rápidamente. Ay, yo encontré una imagen, pero no sé si venga en calculadora como tal. ¿Qué? Que yo encontré una imagen, pero no sé si como tal venga en alguna aplicación Sí, directamente. viene en el Cálculo, ya, todo, en el entonces, MD Calc viene el IPSS-R revisado. IPSSR, ahí viene, Ujú. ¿ya lo vieron?
¿Ya lo viste? Estrella, ¿tú la tienes? Sí, ahí viene esa. Por lo menos del síndrome de mielodisplásico, pues ahí viene. Ok. Y sí, tienes razón también, con los casos clínicos es mucho mejor, ¿no? Pero hice más despacio, ¿no? ¿Verdad? Ok. Bueno, muy bien. ¿Ya no hay más? Ya nos vamos. Ok. Sí, y pues igual platicamos luego lo de la revisión de los temas y eso para pues ver en qué podemos profundizar o mejorar esa cuestión de los tiempos. Ok. Sí. Para la siguiente semana tendría tiempo de ver unos. Doc, se le volvió a cortar. Sí, se quedó no. Como si le faltara la levodopa. Me está faltando levotiroxina más bien. Está bueno, pues ya si quieres mañana platicamos. Mañana va a haber tema, mi doc. No sé en qué quedaron, ya no me avisaron nada. ¿En qué quedaron? Prepararon unos casos de anemia, creo, Yair, Dani. Y creo que Monasterio. Ok. ¿Tú vas a... Es correcto. A ver, no entendí. A ver, repíteme, Jessy. También está, a ver, dime. Habían comentado que preparaban casos y Yair, Dani y Monasterio prepararon casos para mañana. Ah, ok. ¿De qué patología para echarle una leída, si quieres? Anemias, creo que Anemias. anemias. Ajá. Anemias. Ah, ok. De diferentes anemias, pero de anemias en general. Órale. Dale, entonces ya todos saben, para que se pongan a leer un poco, ¿no? Sí, doctor. Dale. Hasta Nos mañana. vemos, mi Cesarín. Gracias a todos. Dale, doc.